Es una gran alegría poderles saludar en esta hora y mandarles un gran abrazo a cada uno de ustedes. Soy su amigo el pastor Daniel Recuenco. Les estoy hablando desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico. Estamos felices de poder estar en este momento junto a ustedes y poder compartir la palabra maravillosa del Señor. Me gustaría que pudiésemos orar una vez más para pedir que Dios nos ilumine y nos hable en esta hora a través de su palabra. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre querido, gracias por darnos este hermoso día para poder meditar en tu palabra, para poder, Señor, recordar tus promesas y también aferrarnos de aquellas palabras extraordinarias de que volverás muy pronto a esta tierra. Si hay alguien en este momento, Padre, que está triste, está preocupado, está pasando un momento de nostalgia, de pena por estas fechas especiales de fin de año, que tú traigas consuelo a su corazón en este momento. Gracias porque escuchas esta oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que llegan estas fechas especiales de fin de año, las familias se reúnen, viajan, los aeropuertos están rebosando. Yo hace unos pocos días llegué recién de Washington, estuvimos en algunas reuniones y también hace unas series de evangelismo, estuve predicando por Virginia y ya veíamos el movimiento de la gente llegando, saliendo, entrando, subiendo a los aviones, bajando. Son fechas bastante convulsionadas para viajar, pero esto nos muestra de que las personas gustan, aman estar con aquellos que aman. Esos reencuentros son maravillosos. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me ocurre de que cuando viajo, estoy en el aeropuerto esperando mi conexión o el vuelo y me quedo sentado mirando esos bonitos momentos cuando la gente se reencuentra, cuando un hijo vuelve a ver a su padre o a su madre, y son momentos muy tremendos. Como también hay momentos de tristeza, cuando uno ve a familias que se despiden, cuando ve a un papá que se tiene que ir por el destino de la vida, a trabajar a otro lugar y encontrar un mejor futuro para su familia, y se dan ese sentido abrazo con la familia, con la esposa, con los hijos. Mi amigo, Dios nunca diseñó el mundo para que hubiesen despedidas. Las despedidas son tristes, son dolorosas, nos abren heridas profundas. Y quizás la primera gran despedida que hubo en la historia del mundo fue la despedida entre el Padre, Dios, nuestro Creador, y sus primeros hijitos, Adán y Eva. Ellos tristemente tomaron una mala decisión, decidieron poner su confianza en el príncipe de las tinieblas, en Satanás, y este mundo terminó pasando bajo la custodia, pasó a la custodia o a manos del enemigo de Dios. En aquella terrible ocasión, Dios tuvo que despedir a sus hijos, no sin antes vestirlos y luego abrazarlos. Me imagino esa escena, abrazando a sus hijos para luego despedirlos a las afueras del huerto que Él con tanto amor y cariño les había construido. Por eso, la historia de la humanidad, que es la historia lastimosamente del pecado, es una historia que parte con una despedida. Pero sabes, querido, es una historia que terminará con un reencuentro y una bienvenida. Por eso te invito a abrir tu Biblia o a prender tu Biblia si la tienes en algún dispositivo móvil. En el libro de Primera Carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Tesalónica. En el capítulo 5, en adelante, vamos a leer la porción que hemos decidido estudiar en esta oportunidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Y el verso 9 me gusta mucho porque dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias cosas en este pasaje que acabamos de leer, varias cosas que me gustaría compartir contigo en esta oportunidad. Primero, el apóstol San Pablo dice a los hermanos, a la iglesia de los tesalonicenses, que él no tiene necesidad de estar recordándoles permanentemente acerca de la segunda venida de Cristo o estarles enseñando permanentemente de ese tema. Y me gusta lo que dice enseguida, porque dice, ustedes ya lo saben, ustedes saben perfectamente este asunto. Y utiliza esa palabra, ustedes saben perfectamente que el día del Señor viene. ¿Saben ustedes que cuando nosotros decimos que somos adventistas del séptimo día, no estamos definiendo a un grupo que se ha ido levantando en estos últimos tiempos, sino que Dios ha tenido adventistas durante toda la historia? A lo largo de la historia del cristianismo, el pueblo de Dios se ha destacado por ser adventista, por esperar el próximo y pronto advenimiento de Jesús en las nubes de los cielos. Esto, basado en la promesa de Jesús, que la repitió en muchas ocasiones, que volvería. Él dijo, vendré otra vez, vendré otra vez. Ahora bien, el apóstol San Pablo dice que vendrá como ladrón en la noche. He estado escuchando últimamente algunas ideas que han estado surgiendo por ahí y se están colgando en las redes sociales y aparentemente se difunden con mucha rapidez. Y es que pareciera que nuevamente hay personas que están tratando de ponerle una fecha a la segunda venida de Cristo, un día, un año. No olvidemos, mis amigos y mis hermanos, que el Señor Jesús dijo claramente que el día y la hora nadie lo sabe. Él mismo dijo, ni aun los ángeles que están en los cielos. Vale decir que Pablo, años después, ratificaría esta misma idea del Señor Jesús cuando dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando hablamos de que vendrá como ladrón en la noche, hace referencia a que Jesús viene en un momento inesperado para muchos. Ahora, Pablo inmediatamente dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Luego dice, mas ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Y algunos han malinterpretado y dicen, bueno, si el apóstol Pablo dice de que ustedes no están en tinieblas, quiere decir que en algún momento la iglesia de Cristo podrá saber el día exacto en que Jesús vendrá. No necesariamente. ¿Tú te acuerdas las parábolas que Jesús contó acerca de su segunda venida? Están entre Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Por lo menos hay 6 figuras que Jesús utiliza para hablar de su segunda venida. Él utiliza figuras, símbolos, como por ejemplo el de los talentos, el de las 10 vírgenes, el mismo que acabamos de leer del ladrón en la noche y del padre de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno analiza estas figuras, que Jesús las cuenta, las relata dentro del sermón de Mateo 24, donde habla de su segunda venida, en ninguna de estas 6 figuras que él utiliza,
Jesús habla acerca de la fecha o día o año cuando Él volvería. Sino que cuando tú lees y analizas estas 6 imágenes o 6 figuras simbólicas, que hoy no tendremos la oportunidad de estudiarlas una a una, porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero yo te invito a que lo hagas en casa. Si tú lo haces, te vas a dar cuenta que Jesús no señala fecha, ni horario, ni año para su segunda venida. Esas 6 figuras o parábolas tienen un objetivo. Decir, primero, que la venida de Cristo, su segunda venida a la tierra, será inesperada, será de improviso, cuando muchos no lo estarán esperando. Segundo, otro elemento más. La segunda venida de Cristo no será un evento aislado, sorpresivo o como que si nunca lo hubieran oído para aquellos que sí se prepararon, para aquellos que sí estuvieron preparando su corazón para ese momento. Porque para ellos sí será un momento esperado. El profeta dice que habrá un grupo que levantará sus manos y dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Lo que quiere decir de que efectivamente se cumple lo que dice el apóstol San Pablo en el texto que estamos leyendo. Que nosotros los que estamos al tanto de las profecías de Jesús y de su palabra, no estamos en tinieblas para que nos sorprenda ese día. Vale decir, entendemos y comprendemos que las señales del fin nos anuncian claramente que la proximidad del regreso de Cristo es cada vez más cercano. No nos dice una hora, un minuto, un día, una semana, un año. Nos dice la proximidad. Es como cuando tú vas manejando, vas conduciendo tu vehículo por la carretera y vamos a decir que nos vamos a Buenos Aires. Y estás conduciendo hacia Buenos Aires y te vas a ir dando cuenta que hay unos letreros que te dicen tantos kilómetros para tal ciudad, tantos kilómetros para Buenos Aires. Cuando empieza a aparecer Buenos Aires es porque ya te acercaste lo suficiente para que los letreros ya dejen de lado las ciudades anteriores y ahora te empiezan a decir cuán cerca estás de Buenos Aires. No te dicen en qué momento tu vehículo va a llegar, pero sí te dice cuán cerca ya estás y sobre eso tú empiezas a prepararte. Lo mismo ocurre, querido, con la segunda venida de Cristo. Hemos estado viendo señales dramáticas en estos últimos años. Específicamente en estos 2 o 3 años últimos han sido años bien especiales. El tema de la pandemia que generó un revuelo increíble a nivel mundial. Se cambiaron paradigmas sociales, se transformó la manera como nos podíamos comunicar unos a otros. El mundo entró como a una nueva normalidad no tan normal. Yo diría a una nueva anormalidad. Tristemente, esto generó que otros elementos colaterales viniesen como consecuencia, como por ejemplo la situación económica que en este momento existe en todo el mundo a raíz de aquel tiempo de pandemia que detuvo empresas, detuvo movimientos humanos, detuvo recursos, la economía y el comercio también se vio afectado. Por otro lado, esto trajo también problemas familiares. Se dice de que a raíz de la pandemia y la convivencia excesiva de la familia, obviamente, porque han estado reunidos casi todo el tiempo, muchos matrimonios que ya venían con problemas terminaron por separarse. Por otro lado, los estudios y los psicólogos afirman de que esta generación de niños que en su primera infancia tuvieron que vivir esta pandemia, les ha generado a muchos de ellos enormes problemas de socialización, depresión infantil, entre otras cosas. Y si esto no fuera poco, Ucrania, la guerra que todavía no acaba y que ha traído sus bemoles en otras áreas del mundo también, como Europa, las reservas de gas, la crisis energética que pueden estar viviendo y que ya es una amenaza para este invierno que ya viene para Europa.
Lo otro, la crisis económica galopante que viene sumando año tras año los Estados Unidos de Norteamérica y que algunos consideran que esto eventualmente pudiese traer una crisis económica global. Alguien a esta altura de mi mensaje podrá preguntarse, bueno, pastor, pero siempre ha habido hambre, siempre ha habido guerras, siempre han habido enfermedades. ¿Qué tipo de señales son esas si siempre han ocurrido? Pues déjame decirte algo. Cuando Jesús habló de estas señales de guerras, terremotos, enfermedades, pestes, etcétera, etcétera, Él mencionó que estos acontecimientos tendrían una mayor frecuencia y una mayor intensidad conforme nos acerquemos al tiempo del fin. Por eso el libro de Lucas, cuando habla de los cataclismos y los desastres naturales, dice que los hombres desfallecerán por el bramido de las olas del mar. Lo que hace mención allí el evangelista es que el mundo, la naturaleza entera, se desbordará a tal nivel de que la humanidad se desfallecerá porque verá cosas que nunca había visto ni de las cuales se había preparado. Por eso, volviendo al texto del apóstol Pablo que nos convoca en 1 de Tesalonicenses 5, el apóstol San Pablo dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Queridos, pareciera que fuera el eslogan de muchos partidos políticos cuando se van a lanzar a la presidencia. Paz y seguridad, paz y seguridad. Pero Pablo dice que cuanto más escuchemos de este mensaje es porque el fin está próximo. Por una simple y sencilla razón, mi amigo. Y es que el hombre, por más buenos deseos que tenga, por mejores que sean sus planes y sus anhelos, no va a poder solucionar los problemas de la humanidad. Este mundo, mi amigo, así como está, lleno de dolor, sufrimiento, muerte, cáncer, este mundo no tiene solución. El único que va a traer solución a este mundo, escúchame bien, el único que va a traer el fin al dolor y al sufrimiento humano y al tuyo y al mío, es el Señor Jesús en su segunda venida. Por eso es tan importante saber este tema. Por eso es tan importante saber de que al final del camino hay esperanza. Saber que al final de esta historia de dolor y sufrimiento que empezó con una despedida, cuando Adán y Eva tuvieron que ser separados del Edén, va a terminar bien, va a acabar bien. El capítulo final de la historia, de tu historia, de mi historia, si somos fieles al Señor, será un final feliz. Amén. Será un final feliz. Pero cuando de pronto aparezcan estos mensajeros de paz, estos mensajeros que dicen, bueno, va a mejorar la situación, vota por fulano de tal, este sistema de economía va a mejorar el país. Puede que traiga mejoras temporales, pero no serán definitivas, porque el apóstol Pablo dice que el mundo seguirá en su carrera loca, en su vorágine hacia su final irremediable. Por eso dice, vendrá destrucción repentina. Ahora el apóstol Pablo señala otra figura más, otro elemento de comparación para darnos cuenta de cuán cerca estamos del fin. Él dice en el versículo 3, acompáñame por favor en 1 de Tesalonicenses 5:3, dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Como los dolores a una mujer encinta. Querido, querida, yo no tengo la posibilidad de decir, bueno, yo sé lo que es un embarazo porque soy hombre, pero seguramente me están viendo algunas damas y seguramente muchas de ellas han sido mamitas. Y saben las madres el dolor del alumbramiento, conocen aquello que se llama el parto. Yo pude acompañar a mi esposa en el último hijo mío, Josías, cuando nació, y fue una experiencia increíble. Ahora bien, algo uno aprende como varón cuando está al lado de una mujer, de su esposa, que está por dar a luz. Y es que cuando estás ya en las últimas semanas o la última semana y ya el parto se acerca, ¿verdad? El alumbramiento vienen unos dolores especiales
que se conocen como contracciones. ¿Estamos de acuerdo? Y las contracciones tienen una característica bien interesante. Van en aumento, en frecuencia y en intensidad. Las contracciones van en aumento en frecuencia y en intensidad. El apóstol Pablo dice que la historia de este mundo está terminando como los dolores de una mujer encinta. Por lo tanto, serán más intensos los eventos finales y más frecuentes. Y si tú te das cuenta y miras las noticias y haces un estudio comparativo de las últimas décadas o siglos, te vas a dar cuenta de un detalle. Yo lo hice hace varios años atrás. Y es que el mundo, el planeta Tierra, ha entrado en una frecuencia e intensidad de los eventos finales muy, muy rápido y muy, muy, muy intenso. Vale decir, si antes, cada 300 años más o menos, venía una guerra mundial, en un solo siglo, el siglo que acaba de pasar, del cual todos hemos nacido, la gran mayoría, solo en un siglo hubo 2 guerras mundiales y que comprometieron prácticamente a la totalidad del globo. Estamos hablando de que la humanidad ha entrado a una velocidad nunca antes vista en el desarrollo del conocimiento y la tecnología. A lo largo de los siglos, el hombre se trasladó en caballos, por siglos. No cambió nada desde los tiempos de Cleopatra hasta los tiempos de George Washington. Y estamos hablando de muchos siglos. Pero en el lapso de un solo siglo, el ser humano aprendió a volar, aprendió a manejar un vehículo a explosión, y a las pocas décadas el hombre ya estaba pisando la luna y enviando artefactos a las lejanías del cosmos. ¿Esto qué nos dice? Que las señales finales para la venida de Cristo han ido en aumento en frecuencia y en intensidad. Por eso el apóstol San Pablo dice, cuando vean esto, cuando miren esto, ustedes sabrán que estamos más cerca del fin, porque ustedes no están en tinieblas. A eso se refiere Pablo. No es que vayan a buscar una fecha o vayan a elucubrar en su mente, generar una fórmula mágica para darse cuenta en qué día vendrá Jesús o en qué año. No. El apóstol San Pablo está hablando de señales, está hablando de proximidad. Por eso, a eso se refiere cuando dice, no están en tinieblas. Ahora, querido, puede que le esté hablando en este momento a alguien que dice, bueno, pastor, yo sí estoy en tinieblas. Yo me he alejado de Dios, yo he pasado por momentos difíciles en mi vida. Quizás le estoy hablando a alguien que se peleó con la iglesia, se peleó con Dios, con un líder, se apartó del camino. Probablemente tú, que es la primera vez que te conectas y escuchas este mensaje, sientes que tu corazón está teniendo un ardor especial, está provocando este mensaje algo especial en tu interior y sientes quizás miedo de no estar preparado para el reencuentro con Jesús. Mira, cuando Jesús vino la primera vez en Belén, debería haber ido toda Judea a adorar a Jesús, porque se supone que estaban esperando al Mesías por siglos, desde los tiempos de los patriarcas, desde Abraham o antes, pero no lo hicieron. Y solo fueron un grupo de pastorcitos humildes, sencillos, que probablemente no habían pisado nunca una escuela de rabinos o una escuela rabínica donde se preparaban los líderes religiosos de aquel tiempo. Sin embargo, en su humilde corazón, habían estado alimentándose de la palabra de Dios, de los profetas, y habían estado traspasando ese conocimiento de generación en generación, manteniendo vibrante sus corazones ante la venida del Mesías. Y cuando apareció la señal, que era la estrella aquella en la noche oscura sobre Belén, formada por ángeles realmente, que entonaban un canto, los pastores supieron que había llegado el tiempo. Por otro lado,
y cambiando la escena a muchos kilómetros de distancia, estaban unos hombres, conocidos como los sabios del Oriente o reyes magos, popularmente llamados así al día de hoy. Estos hombres que quizás venían desde Babilonia, según algunos, habían estado detrás de las profecías de los israelitas, de los judíos, cuyos oráculos proféticos anunciaban un día la llegada de un libertador. Y aquellos sabios del Oriente pudieron llegar también siguiendo aquella estrella y habiéndose mantenido al tanto de esas profecías que aquellos hombres hebreos probablemente les habían enseñado. Mi amigo, si tú estás sintiendo que no estás preparado, si tú crees que para la venida de Cristo sientes que te falta algo en tu corazón, déjame decirte que hay un tiempo y que hay oportunidad ahora para prepararnos para ese final feliz. Entrar en relación con Dios no es otra cosa que abrir la puerta de tu corazón y decirle al Señor: Señor, yo sé que tu día viene, que tu día se acerca. Ahora estoy recordando este mensaje, ahora me lo están enseñando. Estoy leyendo, estoy escuchando que yo no debo estar en tinieblas para que aquel día me sorprenda. Y tu palabra dice que tú no has traído ira a este mundo, sino salvación y vida eterna. Y yo quiero ser parte de esa salvación. Pablo dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido, Jesús te ama. Y te ama como nadie en este mundo te ha amado ni te amará. El propósito de su venida será para llevarnos, sacarnos de este mundo, que luego Él recreará con su poder para convertirlo en un planeta transformado, como lo fue cuando salió de sus manos al principio en el huerto del Edén. Vendrá para que no sintamos más las despedidas ni las enfermedades, para que nunca más esté en nuestra boca la palabra leucemia y niño en la misma oración, que yo encuentro horroroso, o cáncer, u orfandad, o viudez, o divorcio, o asesinatos o violaciones. Vendrá para traer un mundo justo en donde solamente Él podrá darlo con certeza. Porque nadie en este mundo, escúchame bien, nadie en este mundo, ni un gobernante, ni presidente, ni sistema religioso, ni político o económico, traerá una solución duradera a este planeta. Solo el Señor Jesús traerá paz y eternidad. Por eso el mensaje de esta mañana, de este momento, es que tú puedas abrir la puerta de tu corazón a Jesús y seas parte de ese final feliz que Él desea darte. Es interesante porque cuando uno ve una película no quiere saber el final. Y se le llama spoiler en inglés cuando uno le dicen el final, ¿no? Bueno, Dios hizo un spoiler aquí en la Biblia porque nos dejó el final. Y Él nos dice que al fin de los días, cuando esto termine, cuando los dolores del alumbramiento acaben y entonces aparezca Jesús en las nubes de los cielos, vendrá un mundo donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Te leo Apocalipsis 21:4, una hermosa promesa. Dios dice: enjugará, secará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y si tú dudas que esto ocurre, que esto pueda ocurrir, si tú estás dudando de que esto pareciera ser un cuento de hadas, déjame decirte lo que dice el verso 5, Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Querido, Dios no miente. Si Él dejó esta promesa es porque Él la va a cumplir. Si Él te dice que vendrá un mundo donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, es porque así será. Por lo tanto, tú y yo necesitamos estar preparados
para entrar a ese mundo perfecto y maravilloso que Jesús nos está preparando. Pastor, ¿cómo me preparo? ¿Cómo hago para que mi vida esté en armonía con Dios? Mira lo que dice Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, en la ciudad santa, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo te inscribes? ¿Cómo anotas tu nombre en el libro de la vida del Cordero? Querido, eso ocurre cuando tú entregas tu vida a Jesús. Si le estoy hablando a alguien que aún no se ha bautizado, puede que este sea el momento que Dios te está hablando y te está diciendo, llegó la hora, hijo, toma tu decisión de una vez. Y si le estoy hablando a alguien que ya lo hizo, es el momento para confirmar nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con Dios, de volvernos a enamorar de Jesús como la primera vez. Es momento, mis amigos, de entrar en armonía con Dios, porque el final feliz se acerca. Y yo quiero ser parte de ese final feliz. ¿Cuántos de ustedes también lo desean? Yo espero que todos. Si me permites, déjame orar por ti. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados, a no tener miedo por las señales que están ocurriendo y las que vendrán. Que podamos tener la certeza diaria de esa promesa linda que Jesús nos dejó justamente poco antes de ascender a los cielos, cuando Él dijo a sus discípulos y a nosotros por extensión, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús va a estar con nosotros todos los días, no temas. Aún el mismo día en que este mundo se acabe, Jesús seguirá estando con nosotros. Así que no temas, no tengas miedo. Y anuncia a otros este bendito mensaje. Lo que el mundo necesita hoy es esperanza. Lo que el mundo necesita hoy es que le cuenten, que le digan, que le enseñen que la historia de este mundo acabará bien. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu mensaje lleno de esperanza que nos has dado el día de hoy. Permítenos, Padre, vivir una vida en donde tus promesas sean los motivos de nuestra alegría y nuestro gozo. Permítenos vivir día a día con el afán que cada día traiga a su vez, pero sin ansiarnos y sin angustiarnos por el futuro, porque el futuro aún no ha llegado y está en tus manos. Gracias por la promesa de que a pesar de las señales que estamos viendo hoy, esta historia acabará bien. Ayúdanos, Padre querido, para mantenernos fieles y firmes y para compartir con otros de esta maravillosa noticia. Y si hay alguien, Señor, que aún no ha tomado su decisión por ti, que en esta oportunidad lo pueda hacer y en breve pueda también sellar su pacto contigo en las aguas del bautismo. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Les mando un gran abrazo. Sigamos fieles hasta el fin.